Bueno, pues como ven que muchas personas están molestas con las conductoras del podcast Las Alucines, tras que ellas dedicaran todo un episodio aparentemente para hacer publicidad. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y bueno, manas, en caso de que ustedes no conozcan a estas dos muchachas, hagan de cuenta que ellas son mujeres norteñas. Una de las conductoras es de nombre Lupita Villalobos, mientras que la otra conductora utiliza el seudónimo Quesito Oaxaca. Resulta ser entonces que estas muchachas saltaron a la popularidad hace un tiempo ya, a causa de que en su podcast contaban anécdotas que le habrían sucedido a cada una en sus vidas cotidianas y generaban un ambiente de mucha confianza entre los dos, lo cual hacía que las personas se pudieran sentir identificadas con su contenido. Era muy orgánico. Su presencia en línea, como les mencionaba, ha sido tan exitosa que incluso ellas ya tienen funciones en vivo para las cuales organizan diferentes giras a distintos estados y ciudades de la República Mexicana. Yo personalmente siento que estas conductoras eventualmente se van a desprender del mundo de los podcasts, o de menos van a diversificar un poco su contenido, y siento que lentamente se han estado metiendo más y más en el mundo del stand-up y en el mundo de la comedia tal cual. A pesar de que todo lo que yo les conté hasta el momento parecería sonar maravilloso, ustedes bien saben cómo funciona el internet y seguramente podrán comprender entonces que por ahí estas chavas también se han enfrentado a una que otra polémica en redes sociales. La más reciente y la que tiene muy molestas a todas las personas allá afuera sería una con relación a cómo supuestamente, o según de menos los espectadores frecuentes de su podcast, se debe a que en el último episodio publicado por parte de estas muchachas, ellas aparentemente habrían dedicado gran parte de este episodio, de menos una hora como tal, en dar solamente publicidad. A lo que yo pude ver en internet y en redes sociales, existen tres factores, o yo de menos considero que hay tres factores principales del descontento de los fans de estas conductoras. El primero siendo que, al parecer, estas muchachas tienen una dinámica bajo la cual le prometen a sus seguidores solamente dedicar un día a la semana a hacer publicidad. Este día, si no me equivoco, sería los jueves. Sin embargo, el episodio que ha causado mucha controversia últimamente habría sido publicado un lunes. Encima de todo esto, las personas también señalan que ellos han notado cómo gradualmente tanto las redes sociales del podcast como tal, como las redes individuales de cada una de estas presentadoras se han llenado lentamente de publicidad de manera muy discreta, y varias personas incluso señalan que pareciera ser que, lejos de tener a lo mejor un porcentaje razonable de publicidad, como por ejemplo por cada 80 videos que 20 fueran publicitarios, pareciera que las cifras están invertidas y más bien por cada 80 videos de publicidad ahora hay 20% de contenido, digamos, orgánico o de valor para los espectadores. Finalmente, el último factor que yo encontré pudo haber tenido que ver con el descontento de las personas en esta ocasión se debe a que, como yo les mencionaba en este último episodio, la publicidad duró prácticamente toda la longitud del podcast. Esto quiere decir que no utilizaron el formato que utilizan algunos otros creadores de contenido de anunciar a sus patrocinadores al inicio, en medio o al final del contenido, sino que más bien la publicidad estuvo tan intercalada con el contenido regular que era imposible para los espectadores saltarse esa parte del contenido para llegar a la sustancia del episodio. Esto, como ustedes bien se podrán imaginar, ha desembocado en un sinfín de críticas para ambas presentadoras, críticas que la verdad sí han estado subiendo de intensidad conforme los días han estado pasando. De hecho, ya Quesito Oaxaca se llegó a pronunciar al respecto sobre este episodio, señalando que por eso era que no se les había dado tanto contenido de valor como en otros episodios donde se incluye publicidad. Mencionaba que ella había hecho un esfuerzo especial para de menos presentarse ese día a lo que es su trabajo, y pues bueno, con esta explicación las personas no quedaron más contentas porque muchas lo tomaron como una excusa más bien de buscar generar simpatía en lugar de a lo mejor tomar esta crítica constructiva de parte de la audiencia para mejorar su contenido. Ahora, manas, aquí yo sí tengo una opinión muy sólida sobre este tema, y es el hecho de que, a mi parecer personal, últimamente como sociedad hemos estado utilizando las funas de manera totalmente innecesaria. Yo personalmente creo, en mi corazón de corazones, que las funas las debemos de reservar para cuando un creador de contenido, una figura pública o una persona regular haga algo genuinamente controversial, haga algo que le produzca algún tipo de daño a un tercero, y no para este tipo de situaciones que honestamente yo sí siento están muy sacadas de proporción. Ojo que yo no les estoy diciendo que a lo mejor ustedes como espectadores no se puedan quejar, no puedan expresar que no les está gustando hacia dónde está yendo el contenido de estas chavas, pero yo creo que sí hay una diferencia muy grande entre poder expresar este descontento de manera educada y entre ya estar buscando cancelar a creadoras de contenido cuando en realidad nada malo han hecho. Yo entiendo que puede ser molesto, que puede ser cansado, que puede ser frustrante el que su creador favorito llene sus redes sociales de publicidad, eso lo comprendo, pero si se sientan a pensarlo un poco, de verdad
verdad creen que eso amerita una funa masiva como la que se están llevando estas chavas? Porque yo personalmente discrepo. Yo como creador de contenido siento que también les puedo ofrecer una perspectiva un poquito más a profundidad de cómo yo veo las cosas en este caso, porque en algunas ocasiones, manas, yo no les voy a mentir, hay marcas allá afuera a las que de repente se les ocurren unas idiotas que bueno, a pesar de que uno les intente explicar que el contenido no va a funcionar, hay veces en las que las marcas se enfrascan a hacer las cosas como ya las tienen planeadas. Y ahí sí a ti te pone como creador en una situación muy complicada, porque o te ajustas a los lineamientos que tienen ellos para la campaña o rechazas la campaña y te quedas sin ese dinero. Y yo aquí lo que les quiero comentar también es que recordemos que el podcast de estas muchachas ya no nada más las incluyen a ellas como presentadoras, ya es un proyecto grande que también le da trabajo a otras personas, a editores, productores, camarógrafos, el estudio que rentan y demás. Todo este tipo de situaciones sí conllevan pues un gasto extra comparado a Juanito, que hace su podcast en el sótano de la casa de su mamá. Yo por ahí he visto, por ejemplo, algunas personas también señalar que no les parece justo que, por ejemplo, estas muchachas hagan tanto dinero si lo único que hacen es un podcast, mientras hay otras muchas personas allá afuera que se parten el lomo todos los días tratando de ganarse la vida. Yo ni siquiera ahorita las voy a tratar de convencer de que a lo mejor escuchen otra perspectiva diferente, sino que bajo su misma lógica las invitaría entonces a pensar justamente en ese tipo de personas que, como ustedes, tienen trabajos de 9 a 5 de la tarde, de 9 a 6 de la tarde, que de momento se encuentran bajo el comando de estas dos creadoras de contenido y que si dejaran de hacer publicidad en la medida en la que lo hacen, les podrían terminar dando las gracias. Yo también estoy de acuerdo con que a veces la publicidad menos creativa es la más efectiva, como los creadores de contenido que señalaban que solamente anuncian al sponsor del episodio al inicio del contenido. Y como yo les mencionaba, siento que totalmente se vale que les quieran dar retroalimentación a estas chavas y que les digan no nos está gustando cómo haces tu publicidad últimamente, para que lo tomen en cuenta y mejoren, pero de ahí ya a que toda esta situación sea motivo de una cancelación masiva, ahí me parece que ya es llevar las cosas muy lejos y que es totalmente innecesario. Pero pues bueno, a mí de todas maneras me gustaría saber ustedes qué opinan sobre todo este caso, si creen que a lo mejor la funa a estas chavas está bien merecida, si como yo a lo mejor consideran que está un poquito sacada de proporción, las leo en comentarios. Bueno, pues como ven que a pesar de que muchas personas se han tomado a broma la situación de los pinchazos en el metro de la Ciudad de México, el día de hoy les traigo el testimonio de un muchacho de la vida real que se suma a la lista de múltiples afectados en este país. Y pues bueno, manas, yo sé que para muchos de nosotros a lo mejor esta situación en un principio puede sonar incluso hasta a broma, como a juego, pero créanme que si se detienen a analizar un poquito lo que está ocurriendo en el metro de la Ciudad de México, sí resulta aterrorizante por completo, porque hay muchas cosas que pueden salir mal, aparte de que te despojen de tus pertenencias. Hagan de cuenta que toda esta historia nos la trae un muchacho de nombre Luis, quien se dedica a hacer contenido de opinión política en redes sociales. Él no es un creador de contenido muy grande, tiene por ahí unos 22,000 seguidores, pero de todas maneras, por la naturaleza de su contenido, muchas personas últimamente han estado desacreditando su historia, argumentando que seguramente Luis nada más se está quejando para dañar la imagen pública de la administración actual en el país. Sin embargo, creo que basta con ver su video y ver el cómo él narra la situación para darse cuenta que probablemente está diciendo la verdad, ya que sí se le ve afectado. Resulta ser entonces que Luis platica que él hace unos días, más o menos a las 4 de la tarde, se sube al metro de la Ciudad de México en la estación Etiopía. Esto para dirigirse a sus clases universitarias. Dice entonces Luis que no había pasado ni siquiera un minuto desde su ascenso cuando de pronto siente un pequeño piquete en su espalda. Luis, sabiendo cómo está de peligrosa la situación en el metro, claro que inmediatamente pensó que podría él estarse sumando a la lista de afectados de este tipo de conductas inapropiadas y por lo mismo decide voltear inmediatamente para ver si nota algún comportamiento extraño por parte de otro de los pasajeros. Es aquí cuando Luis descubre que detrás de él se encontraba un muchacho bastante sospechoso, quien tenía una forma muy particular de sostener su celular, más o menos de esta manera. Ya después, reflexionando, dice Luis que entiende hoy en día que seguramente este gesto era para poder esconder el instrumento con el que lo pinchó debajo del celular y que los demás pasajeros no se dieran cuenta. Total que de todas maneras, como Luis no tenía ningún tipo de pruebas para confrontar al muchacho y deseando también que toda la situación se tratara nada más de una percepción equivocada suya, decide mejor no hacer un escándalo e ignora sus instintos. Ahora, manas, aquí yo voy a interrumpir la historia para darles un pequeño consejo, y es que si en algún momento se encuentran en una situación semejante a la de Luis, yo sí les pido que de la manera más encarecida ustedes hagan el escándalo que tengan que hacer. Mejor que después en redes sociales anden circulando como Lady Metro, Lady Pinchazos, o que le tengan que dar una disculpa a alguien porque a lo mejor hayan exagerado una situación, a que se pongan en riesgo de que les quiten sus pertenencias o algo peor. Justamente Luis señala que a pesar de que él tenía la esperanza de que
no le hubiera pasado nada ahí en el transporte público. Unos 5 minutos después, 10 minutos de haber sentido esta sensación, él comienza a darse cuenta que está presentando síntomas bastante alarmantes, como por ejemplo taquicardias. Dice que empieza a sudar de manera exagerada, que si bien hacía calor ese día, de todas maneras la cantidad de sudor que estaba saliendo de su cuerpo no era la normal. Y encima de todo también comenta que él siente como la mitad izquierda de su cuerpo se adormece. Entendiendo perfecto en la situación tan peligrosa en la que se encuentra, Luis, como puede, toma fuerzas y después de unas 4 paradas más o menos que hizo el metro, él logra descender para ponerse a salvo en una banquita pública. Por ahí me parece que pasan otros 10 o 20 minutos más o menos cuando a Luis por fin se le empiezan a pasar estos síntomas e inmediatamente se acerca con un oficial de seguridad de ahí del metro para que le haga favor de revisar su espalda y ver si tiene algún rastro de que lo hubieran pinchado. El policía hasta eso que sí lo revisa, le dice que nada más trae lo que parece ser un pequeño rasguño y pues en ese momento Luis ya continúa con su día como si nada y se dirige a sus clases en la universidad. Sin embargo, al día siguiente Luis hace su deber ciudadano y se presenta ante fiscalía para reportar lo que le había ocurrido, porque pues sí era más que evidente que alguna sustancia había ingresado en su cuerpo sin su consentimiento. Dice Luis que hasta eso que él quedó muy satisfecho con la atención en la fiscalía a la que acudió, detalle que sí me parece importante contárselos a ustedes porque yo sé que puede llegar a sonar muy intimidante el ir a poner una queja formal, ya que hemos escuchado historia tras historia de terror sobre cómo a veces las mismas autoridades están coludidas con los delincuentes y te sale peor el querer buscar justicia que mejor quedarte calladito. Entonces este testimonio de Luis de cómo la fiscalía hizo todo lo que estaba en su poder para poderlo ayudar, creo que sí vale la pena destacarlo para que más personas también se animen a hacer lo mismo en caso de que lo requieran. Total, que dice Luis que ahí en la fiscalía él dura prácticamente todo el día y después es canalizado por parte de las autoridades a un centro de toxicología de un hospital del IMSS. Al momento de llegar a esta clínica, el personal de salud le comenta que corrió con mucha suerte de que los efectos de la sustancia se le pasaran tan rápido y señalaban también estas personas que esto se podía deber a que Luis contaba con una masa muscular considerable y que encima de todo también por ser hombre pues eso ayudaba a que su cuerpo metabolizara de manera más acelerada estas toxinas. Mencionaban también los doctores que por esta misma razón es que las principales afectadas de todos estos pinchazos en el metro aparentemente están siendo mujeres, ya que como poseen una densidad muscular menor, esto hace que su cuerpo filtre de manera un poco más lenta estas sustancias que les están poniendo en el metro. También ahí Luis señala que en lo que él se encontraba siendo atendido en esta clínica, menciona haber notado que de menos 6 personas se hicieron presentes quejándose de la misma situación ocurrida en el metro. Incluso comenta que el mismo personal del hospital señalaba que ellos ya están muy acostumbrados a recibir de menos entre unos 5 o 6 afectados al día y que así se han venido dando las cosas ya como por más o menos un mes en total. Entonces ustedes hagan el cálculo de 30 a 31 días por 6 afectados y verán que esta situación es para nada una broma o no es para nada algo que solamente le está pasando a algunas cuantas personas. Yo aquí también lo que les quería comentar es que esta situación sí es sumamente alarmante porque no solamente estás en riesgo de que tu cuerpo reaccione mal a este tipo de sustancias si te las aplican sin que tú sepas, sino que encima de todo también puedes correr el riesgo de que estas personas pues no saben inyectar. ¿Qué tal y lo hacen de tal manera en la que después te causen algún tipo de daño en tu sistema nervioso? Lo cual es un riesgo muy real con las inject y lo que sigue son siones. No sé si puedo decir esa palabra en TikTok. Y por si no fuera ya suficientemente alarmante toda esta serie de consideraciones, también hay que tomar en cuenta que pues muy probablemente estas personas, estos delincuentes, no están esterilizando las agujas. No usan una aguja por cada objetivo que tienen. Las mezclan indiscriminadamente y eso a ti te deja en una posición súper vulnerable de que te contagien alguna enfermedad de transmisión. De hecho, por ahí en los comentarios esto es lo que le señalaban a Luis y él aseguraba que se estaría presentando a un centro de salud para también hacerse algún análisis en estos días posteriores al incidente. Y pues bueno, imagínense qué feo que ya ni siquiera para ir a trabajar o para ir a estudiar pueda uno estar tranquilo de que no te vaya a pasar algo semejante. Yo, como les decía, por eso es que creo que es bien importante que cuando nos encontremos con una situación así, seamos nosotros como sociedad quienes le pongamos un alto a estas personas. Y no estoy diciendo que tomemos justicia por mano propia, sino simplemente apoyarnos entre nosotros como comunidad. Y si vemos que a alguien lo han pinchado, de menos advertirle y confrontar a la persona que lo hizo simplemente con voz, sin buscar meternos en algún problema, solamente pretendiendo girar la vergüenza hacia ellos y no hacia las personas que están siendo afectadas, que como Luis, por ejemplo, le dio miedo a alzar la voz porque pensó que podría quedar como un exagerado, cuando miedo más bien deberían de tener estas personas del pensar qué podría suceder en sociedad si se les descubre comportándose de esta manera. Pero pues bueno, manas, a mí de todas maneras me gustaría saber qué opinan sobre esta tétrica situación. Las leo en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.